Sean todos bienvenidos a Classroom Jaime. En esta ocasión vamos a hablar de permisologías a nivel de los archivos y en este caso directorios que podemos estar gestionando a nivel de Red Hat. Sin más preámbulos, arrancamos. Lo primero que vamos a estar verificando es que cuando usted trabaja con archivos o directorios, valga la redundancia, lo primero es que tenemos que tener en consideración la primera parte es el tipo de archivo donde le va a especificar. Luego usted traer una descripción del archivo al directorio o lo que usted quiera traer directamente con el comando ls-l para una vista larga. Entonces aquí podemos visualizar que lo primero que nos trae consigo es la letra D. Esa letra D nos dice que nosotros estamos mirando un directorio. Es lo más común que usted puede encontrar es un dash, como conocemos, o un guión. Podríamos decir que es de un tipo de archivo normal. Más adelante vamos a estar jugando con esto para así también poder verificar a qué nos referimos con esta parte. Luego nosotros entonces vamos a tener los tres primeros bits que son los permisos de los usuarios. Estos tres primeros donde tengo en este caso RWX son los tres primeros bits. Estos tres primeros bits van a identificar lo que es un usuario. Luego entonces tengo los siguientes tres bits que van a identificar lo que son los grupos. Y por último entonces voy a tener a others o a otros. Está identificado con la O acá y este con la G de grupos. Punto importantísimo cuando usted ve ese dash en el centro o dentro de esas especificaciones de los permisos. Nos dice que es un espacio vacío, o sea que no se le está aplicando ningún permiso ahí directamente. Específicamente, si ustedes ven el segundo bit dentro de esa cadena de 3 bits, nos dice que el primero es para la lectura, luego el segundo que es el W para la escritura y por último la ejecución. Básicamente, con esto usted tendría que jugar dependiendo de la permisología que quiera generarle a dicho archivo o al dicho directorio que esté trabajando directamente. Entonces, para esto es importantísimo reconocer esta parte. Si queremos modificar esos permisos, como logramos ver que estaban ya descritos anteriormente, usted puede en este caso verificar dos maneras. O podríamos hacerlo en cambio de permiso de dos maneras. Lo primero que tenemos que identificar rápidamente es el comando chmod. Chmod que nos permite cambio de, en este caso, del directorio o del archivo que vayamos a trabajar. Primero usted puede elegir el conjunto de permisos que podría estar utilizando, como hablamos, ya sea usuarios, grupos o otros, dependiendo lo cual usted quiera agregar o quitar. Para agregar o quitar debidamente, como el ejemplo nos lo muestra, nos vamos con el comando chmod. Luego seguimos de la U, que nos va a identificar el usuario, más cuando usted quiera agregarle al usuario, en este caso sería la ejecución. Y el nombre del archivo o el directorio que usted va a trabajar. Entonces volvemos y repetimos ahí. Usted agrega el comando chmod, luego el usuario o el grupo que va a especificarle, grupo, y luego entonces si es el signo de más es para agregar, si es el signo de menos le va a restar, o sea le va a quitar ese permiso directamente al usuario o al grupo, teniendo en consideración a quién le vaya a agregar los permisos. Hay otra forma también de cambiar los permisos y es la representación numérica que se ve a continuación. Esa representación numérica nos especifica los permisos de lectura que simbolizan 4, los permisos de escritura que simbolizan el 2 y los permisos de ejecución que simbolizan el 1. Debidamente el comando chmod, si aquí especificamos 7 para el usuario, que sería la cadena de lugar, usuario acá, le estamos especificando que ese usuario va a tener permiso de lectura,
permiso de escritura y permiso de ejecución. Si vemos, es una suma simple, donde 4 más 2 más 1 me va a dar el total de 7. Ya para el grupo, que le damos con la letra G, tenemos un 5 aquí especificado. Ese 5 me va a especificar debidamente que tendríamos permiso de lectura con un 4 y con 1 permiso de ejecución. Entonces, este sería el 5 en grupos y en otros debidamente de la misma manera. Esto nos va a garantizar ya los permisos que vayamos a estar trabajando. Dependiendo de, vuelvo y reitero, de cuál es el criterio que va a trabajar ese grupo o ese usuario dentro de ese archivo o dentro de ese directorio. Otro punto importantísimo cuando hablamos de permisología, tenemos que mencionar el set GID, que es similar al bit de permiso de establecer un ID a un usuario. Hay un bit de permiso de establecer grupos también, que es el SGID, en este caso a nivel de grupal. Este bit permite que un programa se ejecute como si fuera un miembro de ese grupo. Naturalmente aquí lo que le vamos a permitir la permisología del set GID, donde aparece esa S minúscula, nos va a permitir que ese archivo tome la característica como si fuera miembro de ese grupo y todo lo que se crea directamente debajo de él va a venir con esa misma modalidad a nivel grupal. Entonces, lo primero es que identificamos dentro de esta línea vista que tenemos un archivo directamente identificado con el dash. Tenemos entonces los permisos del usuario RWX. Luego tenemos a nivel grupal que tiene lectura y permisología a nivel del grupo que se le vaya a aplicar. Luego entonces tengo lectura y ejecución a nivel de otros. Seguido de esa permisología, ahí nosotros podríamos entonces tener en consideración que podemos ver que el bit que le da permiso al conjunto de grupos modifica directamente el SGID. Podríamos jugar con el comando sudo si usted no tiene los privilegios de administrador y seguido del comando chmod g para el grupo más igual entonces seguido del nombre, el nombre del archivo, el nombre del directorio. También podríamos especificarlo debidamente a nivel numeral, como habíamos mencionado anteriormente, donde usted tiene el comando chmod seguido del 2 y luego entonces los permisos que va a caracterizar el archivo. Con este 2 nosotros le estamos dando el criterio de comportamiento del CGID a nivel de CGID, lo cual ya aquí esto sería para usuario, permisología de grupo y de otros, y me va a traer el mismo propiamente el mismo resultado. Otro punto importantísimo que tendríamos que jugar es con el sticky bit, que es la última parte de permiso especial de la que en este caso se menciona para una parte adhesiva. Este bit de permiso pega un archivo a un directorio, como lo dice, lo pega al archivo. Esto significa que solo el propietario o el usuario raíz puede eliminar o modificar el archivo. Es muy importante a la hora de tener el criterio de que nadie pueda eliminar un archivo o modificar sin previo consentimiento. Entonces, para esto es útil utilizar el sticky bit. Y aquí podemos mostrar cuál sería la característica para lograr visualizar el sticky bit, que sería ya la letra T para identificarlo. Para nosotros, en este caso, agregarlo, sería la práctica siguiente con el chmod más la letra T seguido del nombre del archivo.
mi directorio o lo que yo quiera aplicarle. Entonces, chmod plus t, mi directorio. Esto específicamente se lo va a estar aplicando para la modificación, para que ese archivo no pueda ser eliminado, siempre y cuando no sea el propietario de este. También se puede hacer a nivel numeral, como habíamos mencionado. Repetimos con chmod. Y aquí utilizamos el número 1. Número 1 seguido de permiso del usuario, luego del grupo y luego de otros. Y por último entonces se coloca el nombre del directorio. Así entonces como estaríamos jugando con el sticky. Esa representación es el 1, con el anterior que estuvimos viendo que es GID, la representación es el número 2. Es importante tener esto en consideración porque muchas veces tienden a confundir la permisología de StickyBit con el CIG. Entonces, ya visto esta parte teórica, vamos a pasar a la parte, en este caso, práctica, desde el principio hasta el final en nuestro terminal. Entonces, vamos a pasar a nuestro terminal. Vamos a abrir nuestra consola, colocar nuestras credenciales. Vamos a actividades. Esto nos va a permitir abrir nuestro terminal. Y de inmediato, lo primero que vamos a estar verificando es la permisología de los archivos. Si le doy un ls-l, podemos verificar los archivos que tenemos con la letra D, directorios, con el dash. En este caso nos muestra que son archivos simples. Seguido de los espacios que mencionamos, los 3 bits, que son lectura, escritura y en este caso ejecución, para ese archivo, al igual que en este caso los directorios. Si nosotros queremos hacer el cambio de esto, entonces lo vimos de dos maneras puntualmente. Lo primero es que vamos a hacer el comando chmod y luego entonces lo vamos a hacer a nivel de usuario. Vamos a la letra U, símbolo de más, y a esto le vamos a aplicar en este archivo que solo vemos que el usuario tiene lectura y escritura, vamos a agregarle ejecución. Ponemos nuestra X y pasamos el nombre del archivo file 2txt. Le damos enter, le damos el ls-l, podemos verificar que automáticamente ya aquí a nivel de este archivo se le agregó la ejecución y miren aquí el tono que cambia de color verde. Hay muchas personas también que identifican según el color del archivo, pero no es totalmente recomendable, sino más bien validar ya la permisología. Me refiero que el color verde me da un entorno de ejecución, el color azul me da un entorno de directorio y este color blanco me da un entorno de un archivo general. Esto rojo me da un entorno de un archivo ya comprimido. Entonces, esta misma práctica, según vimos con el comando chmod, podemos hacer el cambio con el file 1 que tenemos, pero a nivel numérico. Entonces, decimos que para brindarle todos los permisos a un usuario sería 7 y vamos a jugar con el 5.5 para que, según validamos, este usuario tenga los siguientes permisos. File 1, xt y le damos enter, damos ls-l y aquí podemos verificar donde aplicamos todos los permisos con el 7 al usuario, mas sin embargo en el grupo solamente tenemos lectura y ejecución y en otros también, debido a que simplemente aplicamos 5, que sería 4 lectura y 1 ejecución. Si queremos aplicar ya debidamente lectura a este, tendríamos que aplicar el siguiente comando, que sería número 2 que nos faltaría para esto sería 7. 5 más 2, 7. Y quiero quitarle también, solamente quiero dejarle el 4
Podemos verificar que sería lectura solamente. Y a este vamos a aplicarle que sea simplemente ejecución. Sería 741. Le damos Enter y le damos de nuevo la lista para verificar. Y logramos verificar los permisos ya brindados a esto. Así tan fácil y sencillo, usted puede jugar ya a nivel de permisología con los usuarios, tanto a nivel eh, de grupo o de otros. Si queremos hacerlo a nivel de letras, como verificamos, vuelvo y le doy Chmod, puedo aplicarle la O, más, símbolo de más para agregar, y a este le vamos a aplicar la lectura a otros. Y aplicamos al file 1, el que estamos jugando. Le doy Enter, le doy LS, más L, y aquí podemos verificar que ya le fue aplicado. Si quiero retirarle a nivel de usuario la ejecución, puedo hacer lo siguiente. Mismo share mode, aquí le digo que es al usuario y le pongo un símbolo de menos. Le doy Enter, le doy al ls menos L y aquí podemos verificar que ya le ha sido retirado, en este caso, la ejecución a nivel del usuario. Otro punto importantísimo que estuvimos trabajando es la parte de darle la permisología a nivel del SGID. Si logramos verificar, vamos a filtrar la parte que queremos ver. LD, para que me traiga ya directamente un directorio. Vamos a jugar con el directorio Infotec. Vamos a limpiar pantalla. Luego le doy el mismo comando. Miren aquí donde tengo el directorio propiamente, con los permisos del lugar. Directorio, etcétera, etcétera. Si yo quiero darle permiso a nivel grupal, en este caso, para que todo grupo que esté dentro de este, cuando se cree cualquier archivo o directorio dentro de este, valga la redundancia, el directorio, pueda tener la misma permisología de este a nivel grupal. Usted hace lo siguiente. Sería cuando share mode, la letra G, símbolo de más y S, y el nombre del directorio, que sería en nuestro caso Infotec. Si le damos Enter y logramos listar de nuevo, fíjese aquí ya donde la S minúscula es propiamente parte a nivel del grupo. ¿Qué simboliza eso? Que todo archivo que se cree va a heredar en este caso, el grupo que es Medina. Si nos vamos dentro de ese directorio, logramos ver los archivos que se encuentran allí, que propiamente todos vienen dados con el mismo grupo. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a salir y vamos a decirle, para que tengamos algo bien, que este grupo ya no sería el grupo de Medina. Vamos a darle un checkout, dos puntos, y le vamos a poner root a este directorio. Vamos a elevar los privilegios para hacer este cambio y esta prueba. Y luego de autenticarnos como root, logramos ver el cambio. Vamos a darle los permisos de root y luego jugamos con la permisología que estábamos trabajando. Le voy a hacer un cambio, function out, dos puntos, y le digo que quiero que sea root, que sea el dueño de ese grupo. Pero le doy el ls conocer. Aquí podemos ver ya que root es el dueño de ese grupo. Cambio de nuevo al usuario, hago prácticamente la misma salida.
donde ya tengo los valores. Si me voy dentro del archivo, dentro del directorio, disculpen, creo con el comando touch otro archivo y logramos verificar donde automáticamente MedRoa tomó como grupo de manera por defecto a root debido a este tipo de permisología que le estamos permitiendo a través de dicho comando. Se ve dos puntos, volvemos atrás y aquí podemos ver en este caso el directorio principal. Esto se logra necesariamente con esta permisología adquirida. Esto también se puede aplicar, como validamos también a nivel de chmod, el 2 delante y luego de la permisología que va a llevar el directorio. Podríamos especificar 555, le damos enter y le damos ld y podemos especificar, miren la permisología que nos trae ya debidamente. Y queremos darle la misma oportunidad. Chmod, puedo aplicarlo a nivel de grupo de nuevo, símbolo de más y la letra S. Le doy enter y podemos verificar de nuevo que me trae dicho valor. Si queremos retirarlo, de igual manera, simplemente aplicamos el mismo comando agregándole el símbolo de menos. Y ahí naturalmente debe de retirarse. Entonces, por último, nosotros estuvimos hablando del sticky bit, que se puede jugar en este caso para tener más pertenencia de que un usuario que no sea dueño de ese archivo o no sea root propietario como tal, no puede eliminar o modificar dicho archivo. Entonces, para esto, nosotros vamos a jugar con el comando chmod seguido de símbolo de más y la letra T y el nombre del directorio que hemos venido trabajando. Le damos de nuevo el ls para que me liste el directorio. Podemos verificar que la T, que es el sticky bit, ya está propiamente allí agregada. Si queremos remover el sticky, también podemos hacer propiamente del mismo comando chmod. En este caso sería, en vez del símbolo de más, sería el símbolo de menos, una T y el nombre del directorio. Si logramos de nuevo mostrar la salida, miren aquí, donde ya aplicada con la T, que es el sticky bit, luego de aplicar este comando, menos T, lo procedemos a listarlo, podemos ver que ya ha sido removido. Si queremos agregarlo de nuevo, pero a nivel numeral, chmod, y a esto le especificamos el 1, que es la representación del bit que nos da a conocer el sticky bit, seguido de los permisos del usuario y del grupo, y luego de, en este caso, de otros. Damos el nombre del directorio, le damos a enter y volvemos y listamos. Miren aquí donde vuelve y nos aparece ya el sticky bit. Esto recuerden que nos da un permiso que el archivo o el directorio, en este caso, solo puede ser eliminado por el propietario o el usuario raíz que puede eliminar o modificar el archivo. Esto es una práctica muy recomendada, ya que nadie podría entonces eliminar si no tiene ya los privilegios del lugar a nivel de propietario o usuario raíz. Entonces, de nuestra parte, esto sería todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Pónganlo en práctica y nos vemos en otra próxima ocasión.